Cuando un político llega a convertirse en motivo de mofa, su final está muy cerca, porque lo mínimo que le exigimos la ciudadanía a quien tiene que ser responsable de la cosa pública, quien tiene que gestionar los intereses de todos, es un poco de seriedad, un mínimo de seriedad. Y cuando hablo de seriedad no me refiero al rictus, a ser un tío serio, una tía seria, no. Me refiero a la solvencia en la gestión, ¿no? Y Pedro Sánchez ya llega un momento en que es motivo de mofa y escarnio por parte no solo de la oposición, sino también por gran parte de los suyos. Es decir, hemos pasado del extremo de llevarnos las manos a la cabeza a ya casi a tomarnos a cachondeo lo que diga el presidente. Verán, los buenos cómicos, con permiso del compañero Pepe Céspedes, son aquellos capaces de poner un espejo delante de los espectadores o un filtro, como quieran verlo. Algo así como lo que había en el callejón del gato, que refiere el enorme Valle Inclán. Por cierto, que de Valle Inclán probablemente los más jovencitos no sepan ni quién es, pero bueno, le animo a buscarlo en la Wikipedia. Verán, con Sánchez, ese que según una de sus exministras no era el mismo antes que después de ser investido y por lo tanto una vez investido presidente no se le pueden pedir cuentas de aquello que prometió antes de serlo. Pues bien, con Sánchez cada mañana amanecemos pues con la tensión de saber qué nuevo escándalo nos depara la jornada, porque fíjense que lo último de lo último, por lo menos hasta este momento, hasta esta hora, no sabemos qué será lo próximo, es que los independentistas catalanes ya andan hablando de que van a promover un nuevo referéndum de autodeterminación. Bueno, eso ya digo, es algo que ahora el gobierno, Pedro Sánchez, preguntado sobre esa cuestión, dice que bueno, que eso no cabe en la Constitución y por eso que se vayan olvidando, que no. Y a eso respondió la portavoz del gobierno catalán, diciendo, hombre, los catalanes, como si ellos fueran todos los catalanes ya estamos acostumbrados a que nos digan no. Nos dijeron que no habría indulto, y lo ha habido. Nos dijeron que no se retocaría el delito de sedición, y se ha retocado. Nos dijeron que no se retocaría el delito de malversación, y se ha retocado. Que no habría mesa de diálogo, y estamos sentados en ella. Nos han dicho que no habrá referéndum y, bueno, referéndum, bueno, ya el ministro Illa ya ha hablado de el exministro Illa, perdón, el líder de los socialistas catalanes ya ha hablado de la posibilidad de una consulta, referéndum, consulta, llámenle X, que diría Baltasar Garzón sobre Felipe González en Los Gal, llámenle X. Bueno, es decir, que el próximo escándalo lo tendremos cuando el gobierno de Sánchez se le envaine y diga que sí al referéndum o a la consulta pactada o como lo quieran llamar, pero que será lo que todo el mundo sabe. Y por ello, debajo tenemos otro escándalo que está enterrado. Y es que el presidente del Tribunal Constitucional, presidente provisional del Tribunal Constitucional, se ha negado a convocar un pleno que le piden 9 magistrados. Es obligatorio hacerlo con que solo se lo pidan 5. A él se lo han pedido 9 y se ha negado. Este tema, como digo, está enterrado. Evidentemente, controlar el Tribunal Constitucional es fundamental para que dé el placer a todo lo que está pasando y pasará, para que todo se pueda enterrar, vamos.
Pero es que todo esto que le estoy contando no entierra el escándalo del nombramiento del coordinador de comercial y marketing de Paradores Nacionales, que es una entidad que depende del ministerio de Nadia Calviño. Nadia Calviño nombra como máxima responsable de Paradores Nacionales a una persona que estaba en su ministerio, y esta nombra, crean un nuevo cargo y nombran para ese nuevo cargo al marido de la ministra que le ha nombrado. Eso ya de por sí es un escándalo, ¿no? Pero no les voy a entrar en el detalle de todo el resto de cosas, de cómo se ha gestado ese nombramiento, porque si no, no íbamos a acabar. Pero baste con saber que ese asunto, pues, que ha quedado como un poquillo enterrado por los escándalos de antes. Porque ese nombramiento, insisto, que era un escándalo y por sí mismo, casi enterraba lo que hasta ese momento estaba siendo el escándalo del día, que era la modificación del delito de malversación, con el cual, aunque se inventan una nueva tipificación y tal, pero al final va a pasar con lo del sí es sí. Es que se bajan las penas y por lo tanto los condenados eh, verán sus penas, los que ya están condenados verán sus penas bajadas y por lo tanto podrán o no ir a prisión o salir de prisión. Y esa modificación del delito de malversación sustituyó en el debate público el debate sobre el delito de sedición. La malversación enterró a la sedición. Pero es que eso sí, ambos fueron enterrados, fueron opacados por el escándalo del cumplimiento de la ley del solo sí es sí, cuya aplicación lo que ha revelado es las carencias intelectuales de las perpetradoras de la misma. Lo mismo que con la ley trans, porque miren, más allá de si esas leyes son necesarias o no, o de la buena voluntad que puede haber tras ella, como con la ley de bienestar animal o con la ley de familia, más allá de si las intenciones son buenas o malas, yo quiero pensar que siempre son buenas en cualquier gobernante, incluso en aquellos que están más alejados de mi idea. Yo creo que quieren el bien común, solo que a su manera, que no tiene por qué ser la de la mayoría, pero a su manera, quieren el bien común. Bueno, pues verán, hablaba de la carencia intelectual, pero es una carencia intelectual que debería venir complementada o suplementada por informes jurídicos. Pero claro, como prescinden de los informes jurídicos y buscan la vía rápida, la vía de urgencia, buscan los tejemanejes, los trucos legislativos, los trucos reglamentarios para colar las leyes del modo más rápido y con la menor cantidad de informes posible, pues al final que nos encontramos con que la aplicación de las leyes lo que viene a ser no es el bien común, sino justo lo contrario. Buscan hurtar los debates parlamentarios, bloquean las enmiendas porque ni siquiera las leen, o sea, sencillamente si vienen de tal partido político es que fuera, da igual. No se avienen a transaccionar, es decir, a negociar y buscar puntos intermedios. Solo buscan generar profundos problemas a los que, por supuesto, la culpa siempre las tiene el otro. Es una constante. Miren, hemos visto cambiar también la postura de Estado respecto al Sáhara Occidental y Marruecos. Y eso también ha sido enterrado. Y el escándalo del espionaje político, del que probablemente viene el cambio respecto al Sáhara, enterrado. Los escándalos sobre los negocios que está haciendo la esposa del presidente gracias a ser la esposa del presidente, eso también está enterrado. Enterrado, pero no por el olvido, sino enterrado porque los escándalos surgen a tal velocidad
que quedan enterrados los anteriores. Y les pongo un ejemplo. ¿Todo esto con qué empezó? Empezó con que Pedro Sánchez no firmaría con Pablo Iglesias. Empezó con que Pedro Sánchez nunca pactaría con Bildu. Porque Pedro Sánchez tiene asumido que ¿de quién depende la fiscalía? Pues eso. Han sido enterradas las críticas de los suyos, las de Lambán, las de Paje. No le hablo de Felipe González o de Alfonso Guerra, porque tampoco es que sean personajes, sobre todo Alfonso Guerra, sean personajes con criterio. En fin, más golfo que Alfonso Guerra, es probable que no haya nadie en este país. En fin, eso de usted utilizar, ya es que no nos acordamos, lo del cafelito de su hermano. ¿Cómo tenía colocado su hermano en la delegación del gobierno de Sevilla para trajinar cosas? ¿Se nos ha olvidado también cómo usaba el Mister, el avión oficial para ir a los toros o qué? Se nos han olvidado muchas cosas de Alfonso Guerra, pero algunos tenemos memoria. Verán, ahora ya nos levantamos cada mañana ansiosos de conocer qué nos depara el día con este Pedro Sánchez. Y no sabemos, claro, no sabemos si el día nos va a deparar afirmaciones rotundas que dentro de alguna fecha quedarán desmentidas, o si será el día del desmentido de algo que nos dijeron fechas atrás. En fin, ansioso, ya le digo. Aunque también es verdad que siempre nos va a quedar algún fascista que sacar de la tumba para que la historia recuerde a Sánchez como el desenterrador y no como lo que es.